Askeru Maquipanji Latanaku Yakanak Nayah Lirio Satadwa Tikita Sapjitua. Un saludo cordial a todos quienes siguen Cuarentena Política. Mi nombre es Lirio Fuertes, me dicen Tiquitahuara y es un gusto compartir con ustedes esta entrega. Un espacio de análisis, reflexión y crítica. Hoy, junto a Zaira Pinero, compartimos el estudio con un invitado destacado y por demás relevante en el ámbito político y social, sobre todo en esta coyuntura electoral rumbo a las elecciones nacionales 2020. Zaira, buenas noches. Buenas noches, Tiquita, gracias, muchas gracias. Buenas noches a todos los que vayan a conectarse. Esta noche tenemos el placer de tener como invitado al señor Gustavo Pedraza, candidato a la vicepresidencia por Comunidad Ciudadana, quien participa en el programa de Cuarentena Política del CONADE hoy, para respondernos un conjunto de inquietudes relacionadas a las salidas políticas y democráticas a la crisis. Antes de entrar en temas del programa, nos gustaría que Gustavo, por favor, se presente. Gracias Zaira, Tiquita, un gusto conversar con ustedes, un cordial saludo desde Santa Cruz. Para mí, sin duda, es importantísimo poder difundir lo que pensamos, lo que proponemos. Yo soy una extraña combinación de agricultor y académico. Me he criado en el campo del norte de Santa Cruz, pero he estudiado en Santa Cruz, en la universidad pública, y después me he ido a hacer estudios de especialidad a Europa un tiempo y a Estados Unidos otro tiempo. Me he especializado en administración pública, en gestión del desarrollo, manejo del Estado, diseño de políticas públicas, y he tenido la oportunidad de trabajar en varios países, más en América Latina, pero también en otros continentes. La concentración siempre ha sido el desarrollo, los recursos naturales, los derechos humanos, el medio ambiente. Son temas que he abordado a lo largo de toda mi vida profesional. En Bolivia también he trabajado en el campo privado, en el campo de la consultoría, en organismos internacionales. He sido profesor universitario en diversas entidades académicas y he sido ministro de Estado en la gestión de Carlos Mesa en el 2004 y parte del 2005. En resumen, rápidamente eso les puedo comentar de lo que soy, y desde hace 2 años estamos en campaña. Debe ser la campaña más larga de los estados, o sea, 2 años de campaña electoral no es poco, así que con mucho gusto voy a conversar con ustedes esta noche. Muchas gracias, Gustavo. Recalcamos que a partir de hoy iniciamos el ciclo de diálogo con los diferentes candidatos desde Cuarentena Política en la red CONADE. Por ello, junto a ti, Gustavo, queremos dialogar sobre temas muy vinculados a la función legislativa, ya que si sales electo vicepresidente, presidirás la Asamblea Legislativa Plurinacional. Zaira. Bueno, si entendemos la transición como proceso de reconstrucción de nuestra democracia, de la institucionalidad democrática, esta durará un lapso de por lo menos los 5 años del próximo periodo constitucional. Siendo así, ¿qué previsiones tiene Comunidad Ciudadana en su programa de gobierno sobre, en caso de no lograr una bancada mayoritaria, qué alianzas parlamentarias prevé Comunidad Ciudadana? ¿Tiene límites? ¿Cuáles? Primero, un tema de concepto que creo es importante, Zaira. Nosotros consideramos que se va a cerrar un ciclo político, el ciclo del autoritarismo que dirigió Evo Morales, y que el periodo que nosotros iniciaríamos sería una nueva fase, que yo no la llamaría de transición, sino un periodo de construcción de un nuevo periodo político desde el Estado y desde la sociedad también, para entrar, diría yo, a un proceso de reconstrucción institucional, vigencia plena de la autonomía, etc. Entonces, como un concepto. Estamos trabajando para ganar el 18 de octubre y para tener mayoría legislativa. Esa es una de las tareas, uno de los objetivos. La gobernabilidad siempre será más práctica, será mejor si hay mayoría en el órgano legislativo. Por lo tanto, nuestro objetivo, y no estamos pensando en otra cosa, sino en tener mayoría en el órgano legislativo para poder articular la gestión desde el órgano ejecutivo y desde el órgano ejecutivo
perdón, legislativo también. Esa como una primera interpretación. Siempre son necesarios los pactos, los acuerdos, los consensos. Ese es el rol de la Asamblea Legislativa, es decir, no hay que imponer proyectos de ley. El rodillo tradicional tiene que ser prácticamente cosa del pasado. La política, el consenso, es, diríamos, el campo más útil, el campo más importante para poder salir de este periodo y entrar a un nuevo periodo, a un nuevo ciclo político de construcción institucional. Vamos a necesitar desde el campo legislativo ese trabajo, pero fundamentalmente también desde la sociedad. Tenemos una sociedad fracturada, una sociedad que está fracturada hace mucho tiempo, que se ha acentuado con el gobierno de Evo Morales, y hay que recomponer las relaciones. Está desgarrada nuestra sociedad por la división urbano, mestizo, blanca, con la sociedad rural, indígena, campesina. O sea, la política es la expresión de la realidad social y económica en gran medida. Por lo tanto, tenemos que mirar a la política desde la sociedad, desde las ciencias sociales, y hay un gran trabajo por hacer. Creo que esa es la misión principal, lograr cerrar esa brecha, esa división, esa fractura social que tiene la sociedad boliviana y que está sometida a los vaivenes de un bloque, desplaza al otro bloque cada 15 años, y estos desplazamientos del poder son violentos, ¿no? El 2003 entra un bloque indígena campesino, el 2005, mejor dicho, y después sale el 2019 y entra el bloque urbano mestizo de clase media, y ahora retoma fuerzas el otro bloque que fue expulsado, y en todos estos vaivenes, en todo el péndulo, digamos, y su movimiento, hay muerte, hay violencia, y no hay una transición institucional, que es lo que hace falta, justamente por la fractura social. Esa va a ser la gran tarea a realizar en este periodo que vamos a iniciar a partir de octubre o noviembre de este año. Gracias, Gustavo. Retomo tus palabras. Estamos en una sociedad fracturada y desgarrada que requiere recomponerse. Frente a ello, ¿cómo podría contribuir de forma concreta a la pacificación del país la Asamblea Legislativa Plurinacional? Las raíces de esta fractura, bueno, son históricas. Hay leyes que están sancionando la discriminación, el racismo, pero hay que mencionar una cosa importante. La misma existencia de la ley no garantiza la desaparición de la fractura, de la discriminación, del racismo, sino tiene que ser un proceso largo. Hay que aplicar las leyes a quienes cometen, ¿no?, delitos de racismo, de discriminación. ¿Y cuándo van a aplicarse las leyes? Cuando funcionen las instituciones. El gran problema de nuestro país es que las instituciones han sido capturadas por el partido que está de turno en el gobierno. Y una institución capturada por el partido, sin independencia, por una parte, y por otra, sin capacidad técnica en su gestión, definitivamente no va a poder hacer una gestión correcta. Por lo tanto, necesitamos reconstruir las instituciones, designar a sus responsables por calificación, por mérito, por idoneidad, por talento, y no por el color del carné del partido. Ese es uno de los problemas más serios que tenemos en nuestro país, y es lo que tenemos que cambiar. La conducción de las instituciones en Bolivia tiene que ser en base al mérito, al conocimiento técnico profesional, y no en base a la lealtad partidaria o al carnet, al color del partido. Por lo tanto, ese es un trabajo que hay que hacerlo desde las instituciones para la aplicación de la ley, para la vigencia del Estado de Derecho. Y por otra parte, la economía. O sea, las raíces también de esta discriminación, de esta fractura, tienen que ver con la extrema pobreza rural de los pueblos indígenas, particularmente en las tierras altas y también en las tierras bajas, ¿no? O sea, ¿dónde está la pobreza extrema en Bolivia? Está en el área rural, está en Chuquisaca, está en Potosí, en Oruro, en La Paz. La tenencia de la tierra, la superficie de la tierra es mínima, el suelo es prácticamente
no es fértil, es ácido, no produce. Los campesinos no tienen recursos tecnológicos, no tienen mercado, no hay carreteras, es decir, viven como en el siglo XX o el siglo XIX. Entonces, hay que gestionar políticas públicas, fortalecer los procesos productivos de los pequeños productores, de las comunidades rurales, proteger sus mercados, proteger de los desastres naturales a su actividad agrícola, a su actividad pecuaria. Creo que la educación también tiene que concurrir como un campo vital. La educación no es una herramienta de adoctrinamiento, es una herramienta de conocimiento científico, de manifestación también cultural. La investigación científica es una vía, un instrumento esencial también para el desarrollo. Entonces, es un campo multidimensional, ¿no? Donde tenemos que trabajar en cada uno de estos niveles y así poder desarrollar nuestro país y particularmente cerrar esa brecha de división en nuestra sociedad. Muchas gracias. Después de la vigencia plena de la nueva Constitución Política del Estado, se han generado muchas polémicas. Opositores han impuesto acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional que no han sido resueltas o no de forma satisfactoria. Comunidad Ciudadana ha pensado derogar o abrogar algunas leyes, por ejemplo, la ley de la coca, la ley 906, la ley de deslinde jurisdiccional, la ley Avelino Cignani, Elizardo Pérez, perdón. Sí, hay que hacer revisión de las políticas públicas en el campo de la educación, en el campo de la gestión de recursos naturales y también en otros campos que tienen que ver con la vida, la parte esencial de la economía. Por ejemplo, la ley 741, que tiene que ver con la distribución de tierras forestales para uso agrícola. Esa es una ley que tiene que ser derogada. ¿Por qué? Porque está violentando otras leyes y también la Constitución política. Esta ley es la que ha disparado los incendios en la Chiquitanía el año pasado. Esta ley lo que hace es cambiar de uso a una región en Santa Cruz y distribuir la tierra, usarla como un botín político para que sea distribuida a familias campesinas, supuestamente para actividad agrícola. Se han distribuido más de 2 millones de hectáreas en varios municipios de la Chiquitanía. O sea, se ha distribuido esta tierra de uso forestal, de vocación forestal para actividad agrícola. Entonces, esa ley, por ejemplo, ha sido forzada, ha sido manipulada para hacer un trabajo de prebendal, para usar la tierra como un recurso prebendal y así fidelizar votos. Esa es una de las normas que hay que derogar. Y también las leyes o las políticas públicas en el campo de la educación, ¿no? Avelino Cignani, Elizardo Pérez. Hemos tenido en 24 años 2 reformas educativas, pero estamos en el mismo lugar. O sea, no hay un avance, no se nota que haya mejorado y no hemos medido. Digo, no se nota porque no tenemos una herramienta técnica científica que haya sido aplicada para medir el avance, para diagnosticar el estado del arte de la educación. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es aplicar una herramienta técnica para poder ver qué bien o qué mal estamos. Sospechamos que estamos mal, pero no sabemos qué mal estamos. Y a partir de ahí poder reformular la política pública en el campo educativo. Es vital también revisar y fortalecer el proceso de la educación superior. O sea, las universidades públicas, el sistema público está en crisis constante. Hace varios años que hizo un congreso en Potosí, no se terminó ese congreso y hasta ahora prácticamente las universidades públicas se encuentran en una situación que requiere ser abordada. Sin duda alguna vamos a hacer una revisión en cada uno de los campos y se van a derogar las normas que no han tenido ninguna utilidad y otras que han dañado el mismo marco jurídico. Esa revisión no va a ser en un solo sector, va a ser en cada uno de los sectores, porque el movimiento al socialismo construyó un marco jurídico autoritario, un marco jurídico que no benefició al Estado. Los decretos, por ejemplo, de la concesión directa de obras
¿no? A invitación directa sin licitaciones públicas, generó un conjunto de actos de corrupción en muchas obras que tenemos que revisar cada una de ellas y obviamente derogar, abrogar lo que tengamos que hacer para el beneficio de nuestra sociedad. Gracias, Gustavo. Es importante la revisión en beneficio del pueblo boliviano. Dentro de las competencias de fiscalización, ¿qué instituciones, políticas, programas, obras del anterior gobierno serían seriamente objeto de investigación? Todo lo que se ha hecho en la construcción normativa, reitero, respecto a los recursos naturales, lo que se ha hecho en el campo también del sistema financiero, lo que se ha construido, por ejemplo, en cuanto a las empresas públicas deficitarias, que prácticamente ha sido diríamos, una inversión a pérdida, estamos perdiendo como país. Todas esas normas tenemos que revisarlas y hacer los arreglos jurídicos que correspondan, empezando, por ejemplo, por los magistrados que fueron elegidos por menos del 20% de votos. Eso en materia ya de legitimidad prácticamente es una anomalía absoluta, ¿no? O sea, el hecho de que casi el 70 u 80% de la gente haya votado en contra de ellos, pero pese a ellos hayan elegido, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, eso lo vamos a revisar y lo vamos a mejorar, o sea, vamos a revisar para poder subsanar. Hay muchas obras inconclusas, por ejemplo, de carretera, obras públicas que están hace 8 o 10 años. Aquí en Santa Cruz hay una, en el Beni hay como 2 obras, en el altiplano también. O sea, tenemos que revisar esa concesión, esa fiscalización, esos avances de las obras. En el Muntún, por ejemplo, hay contratos con una empresa china, hay que ver ese avance. O sea, todo este conjunto de contrataciones que se han hecho tienen que ser revisadas. Y se van a hacer auditorías especiales, por ejemplo, incluso a lo que se ha hecho en este gobierno, las compras públicas de equipamiento médico, de respiradores, de reactivos. Es decir, hay que hacer una revisión para poder subsanar y para poder rescatar el daño económico. El FONDIOC, el Fondo Campesino Indígena, que prácticamente fue uno de los mayores casos de corrupción en el gobierno de Evo Morales. Tenemos que rescatar ese dinero, hay que sancionar a los culpables, no puede quedar impunidad. O sea, la impunidad es el campo fértil para que se reproduzca la corrupción y el delito, y por lo tanto se tiene que sancionar a los culpables en el campo penal y resarcir, recuperar el daño económico en el campo civil. Esa es una misión también que hay que cumplirla en este mandato que vamos a tener. Muchas gracias. Estábamos tocando ya un poco este tema sobre que la quema de bosques se ha convertido en el instrumento preferido para ampliar la frontera agrícola, favoreciendo los monocultivos y la gran ganadería, es decir, partes fundamentales del llamado modelo exitoso de desarrollo. El eventual gobierno de Comunidad Ciudadana aprobará las normas del llamado paquete incendiario. Primero, Santa Cruz tiene un aparato productivo muy robusto. Nosotros como región producimos el 70% del alimento que se consume. Sin duda que hay cultivos industriales y hay cultivos también de alimentos que son tradicionales, de menor superficie, pero de vital importancia. Entonces, los ganaderos, en su mayoría pequeños, o sea, tenemos casi 31.000 ganaderos asociados en Santa Cruz. La gran mayoría, absolutamente la gran mayoría, son pequeños ganaderos, igual que los agricultores. Hay más de 70.000 unidades de producción y en gran mayoría también son pequeños, ¿no? En cuanto incluso a soya, a caña, arroz, maíz. Entonces, la composición social de las unidades productivas en Santa Cruz son mayoritariamente pequeñas en cada una de las actividades. Por lo tanto, nuestra obligación ahí en este campo de la agropecuaria es mejorar la producción, crecer, ser más eficiente, pero sosteniblemente. O sea, tenemos que equilibrar el crecimiento de la agricultura, no tiene que ser a costa del bosque.
sino tiene que ser equilibrado. Es decir, los servicios ambientales del bosque tienen que cuidarse, porque si se debilita ese servicio ambiental o desaparece, la humedad o la lluvia es menor y por lo tanto la agricultura ya no tiene la fertilidad o el suelo ya no tiene la fertilidad que debe tener con los servicios ambientales del bosque. Nuestra misión, la misión de los agricultores, de los ganaderos, es cuidar el bosque para que la productividad sea sostenible. En cuanto a las normas prácticamente que han logrado lo que tenemos cada año, ¿no? Estos incendios que ahora mismo los tenemos, tienen que ser revisadas cada una de ellas. Hay una norma que es esencial para el uso de la tierra y es la norma que tiene que ver con el plan de uso de suelos. Ese es el nombre. Cada superficie tiene un mapeo para la vocación. O sea, se ha identificado la vocación de la tierra en cada lugar. Y por lo tanto, esa herramienta técnica tiene que ser la guía para el uso de la tierra, para la ampliación, para la economía forestal, para la economía ganadera o para la economía mixta. Entonces, se tiene que hacer una revisión, ya mencioné una norma, la ley 741, y también decretos que han dañado, que han perforado el marco jurídico para la gestión sostenible de los recursos naturales. Tenemos que salir de ese abuso que se hizo aprobando una u otra norma para un sector y tenemos que legislar en beneficio de todos los bolivianos, no de un sector exclusivo, protegiendo los recursos naturales, pero también incentivando la producción y el incremento de la productividad en cada una de las actividades agrícolas en el campo. Gracias. Gustavo, sabemos que existen diferencias entre la biotecnología y los transgénicos. ¿Qué previsiones tiene su programa de gobierno al respecto? La biotecnología es la herramienta científica genérica, ¿no? La ingeniería genética para la ganadería o la biotecnología para la agricultura, particularmente en este approach. Los transgénicos son una parte, ¿no? Es decir, la semilla transgénica es una parte de la gran biotecnología. No podemos ir en contra de la biotecnología porque es parte de la ciencia, del avance de la ciencia, ¿no? O sea, iríamos a contrapelo, volveríamos a la Edad Media si decimos no estamos en contra de la ciencia. Entonces hay que quemarlos a los que creen en la biotecnología. No. Lo que tenemos que hacer es cumplir las normas. O sea, no es difícil gobernar y generar desarrollo, es cumplir las normas. Y la Constitución Política dice en su artículo 409, ¿no?, de una manera muy clara, la producción, comercialización y circulación de productos transgénicos será regulada por ley, dice la Constitución. Por lo tanto, hay que hacer esa ley que regule en cada uno de los casos, ¿no?, para que pueda haber cultivos transgénicos en ya sea en caña, sea en algodón. En soya hay cultivos transgénicos, bueno, toda la soya es de semilla transgénica, ¿no? Entonces, esa es una realidad concreta. Por lo tanto, si se quiere ampliar otros cultivos con semilla transgénica, tiene que haber una ley que regule eso, de acuerdo a lo que establece la Constitución Política. Tenemos que ser cuidadosos de proteger nuestro patrimonio natural. Por ejemplo, el maíz, la papa, ¿no?, la quinoa. O sea, son cereales, son tubérculos que originariamente se han dado, se han reproducido, son originarios de esta región que antes, bueno, no era Bolivia, donde estaba Bolivia, está Perú. Por lo tanto, tenemos que proteger ese patrimonio natural, ¿no? La Constitución dice, se permiten los transgénicos de acuerdo a ley, y esta ley será la que regule, ¿no?, en base a toda esta posibilidad, digamos, de beneficio que tengamos nosotros en cada uno de los cultivos. Esa es un tema muy sensible, sin duda alguna, y tenemos que establecer ahí espacios de diálogo, pero fundamentalmente la ley es la que tiene que predominar. O sea,
la ley no se discute, no es un principio, se cumple. En todo caso, la Constitución ya establece un campo concreto en la materia que estamos conversando. ¿Qué alternativas de desarrollo al agronegocio propone su programa de gobierno? Bueno, nosotros creemos que hay que diversificar la economía en general. Hemos nacido como república, vivimos como Estado, república, con una economía extractiva que es la matriz de nuestra economía. Y esa economía extractiva es centralizante, es concentradora de poder y por lo tanto, en el marco de esa economía extractiva se han formado instituciones públicas que son igual centralizantes, ¿no? Que no distribuyen la riqueza de una manera democrática en todos los departamentos. Entonces, la economía extractiva es centralizante, las instituciones públicas reproducen esa calidad de centralización del poder y de los recursos financieros. Por lo tanto, tenemos que salir de esa economía extractiva para ir a una economía diversificada en el campo de la agricultura, no quedarnos en el cultivo de 3 o 4 productos, sino ampliar al café, por ejemplo, al cacao amazónico, que es uno de los más, diríamos, exquisitos y ha ganado varios concursos, o a la quinoa en el occidente, que se ha debilitado considerablemente ahora, o a la variedad de papas que tenemos ahora que explotar. Es decir, hay que diversificar en el campo de la agricultura y diversificar también, y no solo quedarnos con agricultura o con ganadería, sino también el turismo. Para nosotros el turismo es vital. Invertir en el turismo y desarrollar en cada uno de los territorios la actividad turística nos va a permitir generar empleo en cada territorio. Y el efecto de la actividad del fortalecimiento del turismo es muy importante en la gastronomía, en la hotelería, en el transporte, en el trabajo de artesanía. Es decir, esta industria del turismo va a permitir dinamizar las economías, particularmente en el sur y en la región del oriente, en la Amazonía. Hay mucho interés de nuestra parte para desarrollar el turismo. Y la economía del conocimiento, no solo quedarnos en la economía agropecuaria o la industria, sino la economía del conocimiento, estos emprendimientos que los jóvenes profesionales están promoviendo, las startups, las aplicaciones, creo que requieren de un incentivo y nosotros estamos proponiendo fondos específicos para financiar los emprendimientos de jóvenes profesionales o de grupos de empresas pequeñas que empiecen a diversificar la economía y que apliquen este nuevo modelo de emprendimiento basado en la tecnología digital. Eso es fundamental tomarlo en cuenta como políticas públicas también, porque los jóvenes que empiezan un negocio no están en condiciones financieras de hacerlo bien, o también el Estado suele ser una barrera, porque hacer una empresa en Bolivia es complicadísimo, hay que facilitar estos procesos para consolidar empresas, y también el sistema financiero tiene que ser flexible. Tenemos que reformar la regulación del sistema financiero para que no sea una barrera, porque un emprendedor va a un banco a querer sacar un crédito y ve la chorrera de requisitos y se vuelve callado a su casa porque no puede empezarlo. Entonces, esos temas son importantísimos para poder diversificar la economía. Hablemos de diversificación de economía, Gustavo. ¿Cómo sentar bases para la adopción y desarrollo de la economía naranja que propone su programa de gobierno? Sobre todo tomando en cuenta las condiciones socioeconómicas del país, que aún mantiene altas brechas sociales y económicas. El turismo, como te decía, es parte vital. La economía naranja, la innovación, la creatividad, el arte, es decir, la cultura, la música, son manifestaciones particularmente en la población joven, ¿no? Entonces, esta economía naranja tiene que ser vista como una industria, no como una manifestación cultural únicamente o artística, ¿no? Entonces, tenemos que promover la participación del sector privado para que invierta en cada una de estas actividades. Por ejemplo, nosotros en el circuito
de la Chiquitanía tenemos iglesias que construyeron los jesuitas, que son reliquias, que son un patrimonio de la humanidad, pero están vacías, están abandonadas, nadie va a verlas, podrán de repente ir 5 turistas al mes. Entonces tenemos que promover este turismo para que el arte, la música, por ejemplo, de la Orquesta Sinfónica de Música Barroca en San Ignacio, en Concepción, en Santa Ana, en cada una de las misiones, o sea, pueda tener público. Es decir, estoy citando como ejemplo el caso chiquitano, pero igual puede ser en el caso de Chuquisaca, en el caso de Potosí, o en el caso de Tarija. La economía naranja tiene que ser parte de este conglomerado, digamos, que componen, ¿no? Que pueden beneficiarse desarrollando la actividad del turismo. Hay ejemplos muy importantes como Colombia, que han desarrollado su economía naranja y prácticamente han multiplicado ingresos, han generado empleo, y eso tenemos que hacer nosotros en Bolivia. Tenemos riqueza natural, tenemos riqueza cultural, hay talento artístico, hay creatividad, pero falta el apoyo normativo para generar incentivos desde el sistema tributario y también desde el sistema financiero, porque sin dinero no se emprende, y creo que eso es lo que tenemos que modificar e incidir para que los emprendedores en esta materia se asocien o tengan en el Estado un socio que les incentive, que les dé facilidades, que no los frene, que es lo que sucede normalmente ahora. Muchas gracias. El segundo tema a tratar esta noche es la crisis generada por la pandemia del COVID-19. El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, clausuró el año escolar y promovió una educación virtual incompleta y que no llegó a todos los estudiantes. En el próximo gobierno, ¿qué tendría que suceder para garantizar efectivamente el derecho a la educación en medio del COVID-19? Ha sido de verdad triste la manera como se ha clausurado el año. O sea, nadie niega el impacto dramático de la pandemia en la economía, pero en todos los niveles, ¿no? A nivel mundial. O sea, prácticamente nos ha cambiado la vida. Pero nos hemos adaptado como seres humanos de una manera rápida, por ejemplo, al comercio electrónico, la firma electrónica, las clases virtuales, las reuniones virtuales. Esta actividad que estamos haciendo con ustedes normalmente se hacía de manera presencial, pero estamos mirándonos la cara y nos está viendo mucha gente. ¿Por qué? Porque hemos acelerado el uso de la tecnología digital. La crisis, esa cruel pedagogía de la crisis nos ha hecho dar salto que probablemente no lo hubiéramos estado haciendo si no hubiera habido esta pandemia. Entonces, tenemos que dar estos saltos y apropiarnos de ese avance. Se ha consolidado la herramienta virtual, no vamos a volver para atrás. Se ha consolidado el comercio electrónico, van a ir a la casa a dejar la mercadería, ya no tenemos que ir de repente a los comercios. Entonces, lo mismo tenemos que hacer en el campo de la educación. O sea, se ha podido utilizar mejor la televisión, que es un medio barato, fácil, que es público y que llega a gran parte del territorio nacional. No se usó la televisión, la radio probablemente combinando con los celulares, la computadora, es decir, no se hicieron los esfuerzos necesarios desde el Estado para poder concluir un año escolar utilizando la enseñanza semipresencial a distancia y la herramienta virtual. Creo que un grupo radicalizado de dirigentes prácticamente asustó al gobierno, siendo que la gran base del magisterio se estaba preparando, se estaba adaptando de una manera esforzada para poder concluir el año. Entonces, creo que se puede utilizar la educación a distancia, semipresencial, virtual. Tenemos que combinar esto. Lo han hecho países amigos. La televisión en Colombia o en Perú, por ejemplo, ha sido vital para la educación no presencial. Entonces, nosotros vamos a promover la utilización de la televisión pública, ¿no? Ese famoso satélite que tenemos, hay que darle uso. La televisión nacional, Entel como empresa pública, es decir, tiene que ser parte de un conjunto
de esfuerzo que tiene que promover, debe promover la educación virtual, la educación a distancia, y a ello lo hemos tomado como una prioridad. Ninguna sociedad, y esto está por demás decirlo, ninguna sociedad se va a desarrollar sin educación. La violencia tiene una raíz eminentemente en la educación. Las sociedades más educadas son menos violentas. Tenemos que privilegiar nuestra inversión en recursos, en tiempo, en energía, en mejorar nuestra educación, en todos sus niveles. Esa va a ser la tarea vital también de nuestro gobierno. Gracias, Gustavo. Es evidente que la atención integral en salud demanda recursos y una reorganización del sistema. Se incrementará el presupuesto a salud y se adoptarán leyes que transformen el viejo sistema de salud en crisis. Lo has dicho vos, lo has dicho, Tiquita, el sistema está mal. Y no podemos echarle gasolina a un auto viejo con el motor prácticamente descuartizado, o sea, que sería el dinero. Tenemos que rearmar el sistema de salud pública para después incrementar la inversión, porque está descuartizado el sistema de salud pública. Es decir, tenemos un sistema de salud partido en cuatro: el municipal, que está a cargo de un tipo de centros médicos; el subnacional, que está a cargo de otro; y el nacional, Ministerio de Salud, a cargo de otro. Y las cajas, la Caja Nacional de Seguridad Pública, que es prácticamente una pena en la forma como se lo administra. Entonces, tenemos que recomponer. ¿Por qué? Porque este sistema actual está gestionado desde el partido político y no desde la ciencia médica. Está gestionado desde el poder, desde la competencia por el poder. Para tener un ítem, tiene que ser o afiliado o comprometerse a afiliarse de un partido. Para que sea director de un hospital, tiene que ser de confianza del jefe del partido, etc. Entonces, no podemos, o sea, no se debe permitir que la salud pública se la gestione desde el partido político. Se lo tiene que gestionar el sistema desde la ciencia médica, desde la capacidad profesional del médico, y no desde la lealtad o desde el carnet del partido. Eso es vital. La autoridad de salud pública tiene que ser independiente al partido político. No tiene que politizarse, tiene que ser una autoridad pública separada del partido político y además sincronizada. Por eso se llama sistema. Si no tiene sincronización en su funcionamiento, no es sistema. Y ahora no es sistema, lo hemos visto en la pandemia. Hay que rescatar, recomponer ese sistema e invertir más de lo que se está invirtiendo ahora. En la educación es vital. La mayoría de enfermedades que tenemos ahora, la diabetes, la obesidad, la hipertensión, el estrés, tienen que ver con educación, para alimentarse bien, para hacer deporte, ¿no? Para caminar sin ser futbolista profesional. Digo deporte, caminar todos los días. ¿Y esto qué significa? Significa que no vamos a pensar solamente en hacer más hospitales, que es lo que tradicionalmente uno dice, hay que hacer más hospitales. Nosotros estamos pensando en tener menos enfermos. Si educamos bien, vamos a tener menos enfermos, porque es fácil, es mucho más fácil enseñarle a una niña o a un niño a comer bien en primero o segundo básico que hacerle diálisis cuando tenga 60 años. Entonces, tenemos que integrar esta salud preventiva en el sistema educativo nacional para que tengamos a lo largo del tiempo menos enfermos. Y eso, sin duda alguna, se lo hace con educación. Gracias. ¿Es posible que en los próximos meses tengamos no solo una economía en crisis, sino también un Estado a nivel nacional y subnacional en quiebra y endeudado? ¿Qué le ofrece al país en materia de economía para enfrentar las situaciones de desempleo, recesión económica, incremento del déficit fiscal, caída de los ingresos por venta del gas, por recaudaciones tributarias? Bueno, esa descripción que he hecho es dramática, ¿no? Bueno, es primera vez en 34 años que vamos a tener una contracción, un crecimiento negativo, ¿no? O sea, la crisis en la que estamos y todavía no la sentimos en su dimensión completa, es muy fuerte y va a ser más dramática.
Por eso cuando decimos vamos a estar en una situación muy difícil, lo decimos con responsabilidad, no para asustar a nadie, sino para ser objetivo. Por eso nuestro desafío es afrontar esa crisis. ¿Y cómo la vamos a afrontar? Obviamente con equipo, con capacidad, con voto, con cohesión social y con una mayoría en el Congreso. Generar empleo es la primera misión en el campo de la economía. Se han perdido como 180.000 empleos producto de la pandemia. Sumado eso a lo que ya había y sumado eso a lo que anualmente la sociedad, digamos, ingresa al mercado algo así como 170.000 nuevos actores económicos. ¿Qué quiero decir con eso? Si juntamos los 170.000 que van a entrar este año o el año que viene, más los 180.000 desempleados que ha producido la pandemia, más los que ya habían, estamos hablando de 500.000 de gente que está demandando empleo el año que viene, para hacer números rápidos. Entonces tenemos que invertirle plata a la economía, inyectarle, mejor dicho, para que ésta fluya hacia los emprendedores, los pequeños, los medianos, las grandes empresas y pueda dinamizarse la economía. Hay que salvar las empresas porque son las generadoras de empleo. Entonces, esta inyección, al menos de un 15% del PIB, estamos hablando de unos 7.000, 6.500 a 7.000 millones de dólares, tiene que hacerse rápidamente para que esto pueda fluir y pueda llegar a las manos de los... Las microfinanzas van a ser vitales, porque a veces cuando uno dice, ¿cómo va a llegar esa plata? Tiene que ser a través de los mecanismos financieros. ¿Y cuáles son los más accesibles para los comerciantes, los pequeños productores, los carpinteros, los mecánicos, los textileros? ¿Sí? Es el pequeño crédito que lo da la microfinanza. Por lo tanto, tenemos que flexibilizar, tiene que cambiarse la regulación al sistema financiero para que volvamos a ser esa potencia en microfinanzas que éramos hace unos 10 años atrás. Entonces, la microfinanza tienen que ser la vía, tiene que ser la herramienta para que los emprendedores, los pequeños, los medianos, los chiquititos, se recuperen su economía. Entonces, a través de las entidades de microfinanza, vamos a llegar rápidamente para que haya dinero en las manos de estas personas y pagar las deudas. El Estado tiene, creo que 2.500 millones de bolivianos de deuda con empresas privadas. Hay que pagar esas deudas porque eso es una inyección de economía, porque ese dinero pagado se distribuye a albañiles, deudas, tiendas, entonces, y generar incentivos. Vamos a hacer una reforma tributaria. Hay que disminuir el IVA en algunos sectores de la economía, vamos a disminuir el ICE y también el ITF en una parte de ingresos de depósito. Estos recursos, mejor dicho, esta reforma tributaria van a ser un incentivo para la inversión de los emprendedores, inversión interna, inversión externa. Tenemos que generar atracción. Bolivia tiene que ser atractiva como tierra, como país, para que pueda venir inversión extranjera y también generar incentivos para que haya inversión interna. Esa es la única manera para poder luchar contra la crisis económica y, sin duda alguna, eliminar los gastos suntuosos, innecesarios, por ejemplo, la propaganda del Estado, que se invierte infinidad de recursos, o los lujos que habían cuando Evo Morales era gobernante, los museos, los palacios. Es decir, para reducir el déficit fiscal necesitamos ajustar, reducir esos gastos innecesarios que se dan en el Estado, estos gastos suntuosos, esa plata que se pierde, ¿no? Que bien puede ser invertida en obra pública, en salud o en educación. Tiquita, estás con el micrófono. Gracias. Gustavo, ¿en qué sectores de la economía se tendría que reducir el IVA? Perdón, no te escuché la última parte. ¿En qué sectores de la economía se tendría que reducir el IVA? Haciendo referencia a lo que comentaste anteriormente. El turismo, la hotelería, el comercio, son los sectores que el transporte han sido golpeados duramente, ¿no? Y hay que darle a estos sectores un alivio temporal, porque si no has tenido un negocio 5 meses funcionando, o sea, no vas a tener ningún ingreso, ¿no? Entonces,
y eso es vital, o sea, darle un respiro con la disminución de los impuestos a estos sectores de la economía va a ser muy importante para seguir hacia adelante. Muchas gracias, Gustavo. Culminando este ciclo de preguntas, desde el CONADE se promueve una cultura de paz, participación ciudadana, la defensa de los derechos humanos, democracia, la constitución política del Estado y la organización desde la ciudadanía. Si Comunidad Ciudadana gana las elecciones, ¿qué le ofrece a la población en términos de diálogo, participación política ciudadana y de descentralización y pacto fiscal? Primero, el mismo nombre de Comunidad Ciudadana ya es un mensaje poderoso para nosotros. O sea, nosotros queremos constituir una comunidad que no sea una réplica de un partido político del siglo pasado. Y cuando decimos comunidad, pensamos en jóvenes, en mujeres, en indígenas, en empresarios y en deliberación. La comunidad delibera, la comunidad reflexiona, propone, fiscaliza, controla. Es decir, esa deliberación y esa fiscalización tiene que ser una atribución que ejerza la comunidad urbana hacia sus gobernantes. El gran problema de nuestro país, aparte de la corrupción, la injusticia, la apropiación de las entidades públicas, es la falta de fiscalización. El ciudadano cree que yendo a votar cada 5 años cumplió ya con su deber. No, la elección es periódica, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para que sea completo el ejercicio del derecho democrático, tenemos que fiscalizar, informarnos, y el gobierno está obligado a hacerlo. Desde nuestra posición, nosotros vamos a transparentar la gestión del Estado, las licitaciones públicas transparentes, conectadas al sistema de Internet en línea y en tiempo real, las compras públicas transparentes también en tiempo real, conectadas a toda la audiencia para que se sepa a quién se compra, por qué se adjudica a una empresa tal obra, cuánto es la utilidad, cuánto es el costo neto, etc. Entonces, todos los trámites del Estado tienen que digitalizarse. O sea, vamos a ir del papel y lápiz en la gestión del Estado al campo digital. O sea, la tecnología tiene que ser la herramienta central para luchar contra la corrupción y también contra la ineficacia, contra la ineficiencia en el Estado. Es vital la profundización de las autonomías. Evo Morales y su partido son concentradores de poder. O sea, el caudillo es el enemigo natural de las instituciones. ¿Por qué? Porque las instituciones le ponen límites a los caudillos. Por eso los caudillos lo que hacen es debilitar las instituciones o poner de directores de instituciones a sus allegados políticos, partidarios, que es lo que hizo el MAS en 14 años. Toda la conducción de las instituciones, INRA, ABT, Contraloría, eran interinos. O sea, hubo 14 años de interinato, algo inaudito en la gestión institucional. Por lo tanto, necesita transparencia, capacidad, talento e información. O sea, tiene que estar informada la sociedad de todo lo que hace su gobierno, pero también de todo lo que hace su representante. Para eso son los diputados uninominales, para que sean fiscalizados por la gente que ha votado por ellos, pero también para que él informe de sus gestiones legislativas o de fiscalización. Esa nueva política de transparencia, de información, de fiscalización, es la que tienen la mayoría de los jóvenes en este siglo, lo tienen en el modelo mental, porque no es el mismo. O sea, el joven pide rápidamente resultados, debe fiscalizar, y por lo tanto nosotros ofrecemos amplia participación, transparencia total en la gestión del Estado, el gobierno abierto también le denominan algunos estados, y promoveremos la profundización de las autonomías. Los estatutos autonómicos han sido confeccionados en base a la correlación de fuerza que el MAS tenía en sus manos. Cada uno de los estatutos departamentales
han sido hechos a la medida de esa correlación de fuerzas. Y el MAS nunca tuvo una visión autonómica. Por lo tanto, tenemos que profundizar las autonomías, porque no funcionan las autonomías si no hay atribuciones delegadas y si no hay recursos. O sea, esa es la tarea que nos toca ahora, ¿no? El pacto fiscal y la profundización de las autonomías para lograr de verdad un ejercicio de ese poder territorial y también un fortalecimiento de la economía territorial. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, hemos terminado el ciclo de preguntas, así que si tiene unas últimas palabras que quiera decir. Bueno, tengo muchas, ¿no? Pero vamos a decir las que alcancen para transmitir nuestro mensaje final. De verdad que a veces uno dice, vamos a renovar la política. Y la gente nos pregunta, ¿cómo? Todos dicen lo mismo, ¿no? Queremos cambiar este gobierno, todos dicen lo mismo. O sea, efectivamente, el ciudadano desconfía del político. Y yo le doy toda la razón, ¿no? Porque la política ha sido para el político y no para la gente. O sea, eso es lo que le ha pasado a nuestra política. Por eso tiene mala reputación. Por eso el político es sinónimo de corrupción, de abuso de poder. Entonces, la política que queremos practicar, queremos que sea para el beneficio de la gente. Si la política no es el campo de servicio para darle trabajo, para darle seguridad, salud, educación, la gente va a estar lejos de la política. Entonces tenemos que acercar la política a la gente, bajarla de 3.600 metros de altura al territorio, al interés individual, familiar de la gente. Esa va a ser nuestra labor y esa es la política que queremos hacer nosotros. Por eso tenemos el eslogan de primero la gente. Eso no es un eslogan vacío. Nuestro interés primario es que el poder público sea un campo de servicio y no un campo de empoderamiento o de disfrute. Muchos disfrutan el poder. Tradicionalmente lo hacen como una especie de superioridad ante la gente. Nosotros queremos que ese poder sea sometido por los intereses de la mayoría de los bolivianos. Y eso es lo que queremos hacer cuando nos toque gobernar. Cambiar esa manera de gobernar, ponernos al servicio de la gente y sobre todo resolver sus problemas. Si sus gobernantes no le resuelven sus problemas, lo subrayo nuevamente, vamos a quedar en el mismo lugar. Si nosotros repetimos los mismos errores que se han hecho, caminamos la misma ruta de la prebenda, de la corrupción, de la injusticia, vamos a correr, sí, pero vamos a llegar al mismo lugar. Y no nos interesa llegar al mismo lugar. Por lo tanto, queremos cambiar en serio la política, pero sobre todo para resolver los problemas de la mayoría de los bolivianos que han sufrido la pandemia y que están sufriendo ahora el desempleo. Esa es la razón por la que somos candidatos y esa es la razón por la que pedimos el voto el 18 de octubre. Muchas gracias. Quiero agradecerte, Gustavo, por participar del diálogo de cuarentena política. Agradecer también a la sociedad civil organizada que conforma el CONADE y a quienes nos siguen en todo el país y el exterior. Soy Lirio Fuertes y esta ha sido una entrega. Hasta la próxima. Estaremos con Marco Antonio Pumari, candidato a vicepresidente por Creemos. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches, un gusto.